Cuando estás en duelo, hay una pregunta que muchas personas suelen hacerse después de perder a alguien. Algunos se las hacen durante las primeras semanas, otras veces llegan mucho después, cuando aparentemente la vida debería haber vuelto a la normalidad, porque empiezas a darte cuenta que el tiempo sigue pasando, pero hay cosas que siguen doliendo de la misma manera. Y es ahí donde puede aparecer ese miedo, y con ello una gran pregunta. ¿Y si nunca logro superar esta pérdida? ¿Qué pasaría si llega su cumpleaños y todavía me duele? ¿Y si pasan 2 años y continúo pensando en esa persona? Y no solo eso, ¿de verdad tengo que superar esta pérdida? ¿Qué significa siquiera superarla? Porque al mismo tiempo puede aparecer otro miedo. Yo no quiero olvidar a una persona que ha sido tan importante en mi vida. No quiero que avanzar signifique dejar atrás a esta persona. Por eso el día de hoy me gustaría que habláramos de esto, porque pareciera que el duelo se ha vuelto una carrera contra el tiempo, o como si tuviésemos que estar transitando etapas rígidas o un protocolo adecuado en el cual vivir. Porque un miedo habitual de las personas que se encuentran atravesando un duelo es que yo no quiero superarlo o que aún no me siento preparado para eso. Pero ¿qué pasaría si te dijera de que en realidad no hay que superar nada, o no de la manera en que nos han hecho creer del cómo debería ser? Tampoco se trata de despedirte. Entonces, bueno, la gran pregunta es, ¿cómo avanzo en el duelo? Bueno, aquí te lo respondo. Bueno, es muy difícil que esas dudas no aparezcan tampoco, porque estamos rodeados de mensajes que nos dicen tienes que soltar, tienes que avanzar, hay que dar vuelta a la página o cerrar un capítulo. Y lo más probable es que estas personas de todas formas nos digan esto con mucho amor, con cariño, nos quieren cuidar. Pero las personas que nos rodean no siempre saben qué hacer con el dolor. Muchas personas quieren creer que existen frases potentes, frases milagrosas quizás, que ayuden a las personas a que se puedan sentir mejor. Pero en realidad no existe nada de por sí. E incluso en ti puede dejarte una profunda sensación de vacío, de soledad, de incomprensión de los demás. Al final se siente como si el duelo fuera una prueba que debiéramos aprobar. Y así es como comenzamos a experimentar que nuestro dolor pareciera que también incomoda a los demás, incluso a los más cercanos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a personas que de alguna forma no pensamos o no creíamos que podría incomodarle. Hay cosas que son semi permitidas, y es que es como si pudiésemos llorar, pero no demasiado. Podemos recordarlo, pero tenemos que saber regularnos lo suficiente. Entonces ahí es cuando uno deja de comunicar cómo se siente, porque puede que las personas te pregunten cómo estás y tú respondas bien, cuando dentro de todo pareciera que no estás tan bien. Puede que no sea verdad, pero al final lo terminamos escondiendo de todas maneras. Evitamos contar a las personas que todavía lo extrañamos, que todavía lo soñamos, que todavía seguimos pensando en él, y que cuando despertamos o tenemos una noticia importante, significativa, lo primero que pensamos es contarle a esta persona, pero después nos damos cuenta y recordamos que ya no está. Es algo que todavía nos pasa, pero al final lo terminamos ocultando. Entonces creo que lo peor de todo no es que estemos enfrentando su ausencia, sino que también de alguna forma tenemos que fingir que todo lo que estamos viviendo es como si estuviera bien, y podemos adaptarnos a esta situación, pero por dentro te puedes sentir destrozado. Eso es una de las cosas más duras de todo esto. Yo creo con todo esto que hay algo muy significativo, pero que en realidad nadie nos enseña. Y es por qué deberíamos superar o dejar atrás una relación que ha sido tan importante para nosotros. No importa si es tu hijo, si es tu abuela, si es tu hermano, si fue tu pareja. La verdad es que todas estas relaciones han sido muy importantes. Y esto es muy interesante porque puede contradecir muchas de las cosas que hemos ido aprendiendo de lo que es el duelo probablemente. Pensemos por un momento en esa palabra, superar. ¿Qué imaginamos cuando decimos que alguien ha superado una pérdida? Tal vez imaginamos que ya no llora. Imaginamos tal vez que recuerda sin dolor, que puede hablar de la persona con más tranquilidad, que luego de la muerte ya pudo retomar sus proyectos, que guardó sus pertenencias, que volvió a disfrutar la vida. Pero también muchas veces superar parece significar dejar atrás, pasar de página, cerrar una etapa. Se puede pensar como que algo que ocupaba una parte importante de nuestra vida ya ha dejado de ocuparla.
Y ahí aparece una gran contradicción porque cuando perdemos a alguien que amamos, no necesariamente intentamos desprendernos de algo que nos hizo daño en algún momento. Estamos intentando comprender que de alguna u otra manera hoy hay una ausencia de alguien que nos ha entregado un gran amor. Incluso mucho más allá de eso, porque nos ha entregado compañía, seguridad, ha formado parte de nuestra historia y de nuestra identidad. Si te das cuenta, un lugar en el mundo incluso. Entonces ahí viene esta pregunta de ¿por qué deberíamos superar algo o alguien que ha sido tan importante para nosotros en nuestra vida? ¿Por qué el objetivo tendría que ser olvidar o alejarnos o de alguna forma conseguir que algo no nos importe más? Porque no esperamos superar el amor que sintió una madre hacia su hijo, o el vínculo entre dos hermanos, o la relación de amor que pudo haber tenido una pareja. No esperamos que todo esto desaparezca porque la persona murió. Claramente se acaba una vida, sí, pero el vínculo finalmente no se borra. Y es muy probable que una parte de nuestro sufrimiento tenga que ver con esto, con el exigirnos algo emocionalmente, algo que finalmente resulta imposible. Y que tiene que ver con el olvidar a alguien que ha sido significativo para nosotros en nuestra vida. Y también que es muy probable que ese amor trascenderá para siempre. Ahora, antes de continuar, me gustaría ir a algún cafecito o algo porque está haciendo mucho frío. Pero antes de seguir, me gustaría que si este contenido te hace sentido, por favor, suscríbete a mi canal, pincha ahí en la campanita para que te lleguen las notificaciones de el contenido que voy a ir subiendo constantemente sobre duelo, sobre enfermedad, sobre muerte, sobre cáncer. Si te suscribes, me ayudaría mucho a que este contenido pudiera llegarle a muchas más personas. Así que, continuamos. Llegué al café, podemos seguir. Entonces, cuando muere alguien que nosotros amamos, la verdad es que no muere ese amor que nosotros sentimos por él o por ella. Lo que desaparece es la manera en que nosotros podíamos vivir ese amor. Me explico un poquito más. Y es que ya no podemos escuchar su voz de la misma manera. No podemos abrazarlo, no podemos preguntarle qué piensa, tampoco podemos contarle directamente lo que ocurrió durante el día, no de manera física. No podemos hacer nuevos planes juntos. Entonces ahí es donde aparece realmente el dolor, que ese amor que nosotros sentimos ya no se puede expresar de la misma forma en que se podía expresar antes. Tal vez tú misma has podido escuchar, o tal vez tú lo has dicho, de que el duelo es ese amor que no sabe dónde ir, ¿cierto? Porque antes podías llamar, lo podías visitar, podías preparar una comida con ese ser querido, preguntarle cosas, compartir intereses. Entonces ahora parte del trabajo es descubrir o empezar a aprender qué es lo que hacemos con todo este amor que sentimos y que hoy no podemos expresar de la misma manera en que sí lo hacíamos antes. Especialmente porque hoy la persona ya no está físicamente con nosotros. Y bueno, como ya he dicho en otras ocasiones, yo creo que esta puede ser una de las situaciones más complejas del duelo, porque si te das cuenta ya no se trata de superar, sino que el tema está en aprender cuáles son las nuevas formas que yo puedo para relacionarme con mi ser querido, pero claro, de otra manera. Durante muchos talleres que he realizado y psicoterapia y acompañando personas en duelo, hay un mito muy grande y un miedo en realidad en torno a lo que es superar o dejar atrás, digamos, este concepto tan común en nuestra sociedad. Es que durante mucho tiempo se creía de que para poder elaborar el duelo uno tenía que desprenderse emocionalmente de ese ser querido o de aquello que era importante para nosotros, de ese vínculo, como si sanar significara justamente eso, donde progresivamente fuéramos retirando toda esa energía que hemos puesto en esa relación. Hoy en día las personas podemos seguir manteniendo un vínculo, una relación con esa persona que murió. Ha cambiado la manera en que nos relacionamos con él, pero sí esa relación es como una forma distinta, es una relación interior o simbólica. Y esto no lo estoy inventando yo, es parte de las teorías del duelo. Una de ellas tiene que ver con los vínculos continuos o los lazos continuos. Significa que la relación no desaparece por completo, sino que se transforma. Hay personas que continúan hablándole a quien murió, algunos visitan un lugar que compartían juntos, le prenden una velita, visitan un lugar especial, o incluso escuchan música que era significativa para ambos. Por otro lado, hay personas que preparan una receta de cocina, conservan un objeto significativo,
celebran su cumpleaños o realizan algún ritual. O incluso muchas personas reconocen que ciertas maneras de mirar la vida hoy en día tienen que ver por esa relación tan significativa. Y eso es parte del legado. Si te das cuenta, ese vínculo, esa relación sigue teniendo un lugar dentro de ti. Y aquí no significa de que estés negando la muerte o que para ti sientas de que la persona continúa físicamente. Significa aceptar de que las personas pueden seguir siendo parte de nuestra vida, aunque la manera de estar presente haya cambiado por completo. Si te das cuenta, la verdad es que el duelo no nos pide expulsar a alguien que amamos de nuestra vida. Lo que nos pide muchas veces el duelo es encontrarle un lugar distinto a esa persona en nuestra vida. Un lugar que no dependa únicamente de su presencia física. De todas maneras, no quiero que confundamos algunas cosas, me gustaría hacer una pequeña distinción. Decir que no tienes que superar a tu ser querido, superar su muerte, no implica de que ese dolor deba permanecer exactamente igual. Tampoco implica de que cualquier manera de preservar el vínculo nos vaya a ser necesariamente bien. Porque hay ocasiones en que el dolor suele tomar todo el espacio y comienza a organizar la vida de la persona. Por ejemplo, en que hay algunas personas que sienten que el volver a disfrutar, por ejemplo, se siente como una traición. O el cambiar aspectos o cosas de su habitación, de su pieza, también se siente como si estuvieras echándolo o lo estuvieras sacando de la casa. Algunos hablan como si lo estuvieran tirando a la calle. Que retirar objetos sería reemplazarlo o formar nuevas relaciones, por ejemplo, sería traicionarlo. Y por supuesto que todos tenemos nuestros tiempos para eso. De hecho, ese es el mensaje central que siempre doy. Cada uno tiene sus tiempos en el duelo. Pero es verdad que para muchas personas el duelo puede sentirse inmóvil por dentro. Entonces ahí es cuando la vida comienza a reducirse, si te das cuenta, porque muchas personas dejan proyectos de lado o evitan formar nuevas relaciones. Se evita hablar de la muerte. La verdad es que todo tipo de transformación se vive como una amenaza. Y en esos momentos es cuando buscar ayuda profesional puede ser una buena opción. Y aunque no hay formas correctas ni incorrectas tampoco de vivir el duelo, la verdad es que hay muchas personas que pueden requerir aún así un espacio donde pueda sentir que su dolor es acompañado, que es comprendido y donde ese dolor pueda desplegarse un poquitito más. Porque una cosa es conservar el vínculo y otra cosa es sentir que no tengo permiso para seguir viviendo. Y la verdad es que la distancia entre ambos es abismal. La verdad es que no necesitamos elegir entre seguir recordando a quien murió, a esa persona especial, o seguir con nuestra vida. La verdad es que ambas cosas pueden estar ahí conviviendo. El gran desafío está aprender a vivir con ambas cosas. O sea, llevarlo por un lado con nosotros y por otro también permitir que la vida vuelva a comenzar a moverse. Esta pregunta es súper importante porque si no tenemos que dejar de amar, si no tenemos que borrar el vínculo y si tenemos todas las posibilidades para seguir recordando, entonces ¿de qué nos despedimos realmente? La verdad, nos despedimos de una forma de presencia que ya no está. Nos despedimos de todo aquello que ya no podrá ser como lo imaginábamos. No nos despedimos del amor de una madre hacia su hijo, ni tampoco de un vínculo de pareja. Nos despedimos de poder llamarla y escuchar su voz. Nos despedimos de despertar juntos, de los viajes que quedaron pendientes y de todo aquello que imaginábamos vivir en un futuro con nuestro ser querido. Tampoco nos despedimos de un hijo, sino que nos despedimos dolorosamente de todo aquello que imaginábamos vivir junto a él. Incluso todo esto que nos imaginábamos de lo que esa persona, este hijo, se podría haber convertido en un futuro. Y la verdad es que esto es muy difícil porque ahí vamos viendo de que en realidad la pérdida no transforma solamente nuestro pasado, sino que todo nuestro futuro. Los duelos están llenísimos de esos futuros que ya no ocurrieron y que tampoco van a poder ser. Podemos pensar por un lado en la graduación a la que no alcanzó a llegar, quizá la casa o las personas que no conoció, el nieto que él o ella no pudo abrazar o que tú no pudiste abrazar, conversaciones que se fueron postergando con el tiempo y que finalmente no alcanzaron a concretarse. Esta vida tan normal o cotidiana que parecía tan segura y que jamás pensamos que podía terminar. Por eso elaborar una pérdida no consiste únicamente en comprender que alguien murió. Yo creo que eso sería muy corto. También implica reconocer todo eso que ya se fue y que ya dejó de ser con esa persona.
Y muchas personas lo dicen de esa manera. Siento que una parte mía murió con él o con ella. Y tiene que ver con eso. Porque si lo piensas bien, la verdad es que ciertas versiones de nosotros mismos también dejan de ser. Por ejemplo, el lugar que ocupaba esa relación, la sensación de seguridad que probablemente nos entregaba esa persona cuando estábamos junto con él o con ella. Estas ideas o los proyectos que teníamos hacia un futuro. ¿Será que esa es una de las cosas más difíciles de vivir en el duelo si lo pensamos? Esto de amar profundamente a una persona que hoy ya no está físicamente y que siempre la vamos a seguir amando, pero al mismo tiempo empezar a reconocer que hay muchas de esas cosas que compartíamos y vivíamos y que ya no van a poder ser. ¿Qué crees tú? ¿Te pasa algo así? Si te ves identificado con eso, escríbelo en los comentarios y cuéntame cómo está haciendo todo eso para ti. Al final, una parte importante de entender es que no se trata de soltar el amor, pero sí de a poco, gradualmente ir comprendiendo de que hay cosas que han ido cambiando definitivamente. Por eso considero de que una palabra que puede ser mucho más justa, en vez de ocupar superar, es una palabra que se ha ocupado mucho más hoy en día, que es integrar. Pero entendamos integrar no como algo que estemos justificando algo que pasó o algo que ya no nos va a doler nunca más. Integrar en ese sentido significa que todo lo que estamos viviendo, que es la muerte de nuestro ser querido, hoy en día forma parte de nuestra historia, pero que no ocupa por completo ese espacio. La pérdida sigue siendo parte importante de nosotros, claro está. Es algo que siempre nos va a marcar para siempre, y especialmente cuando teníamos un vínculo tan importante con esa persona. Pero ya no es lo único que somos. Y aquí me refiero con que no ocupe todo el espacio, en que podemos seguir planificando, proyectándonos hacia un futuro, sin olvidar lo que era importante para nosotros tiempo atrás. Podemos comenzar a amar a nuevas personas, a relacionarnos con otras personas, sin tener que olvidar o dejar atrás un vínculo o un amor que sentimos que ha sido inmenso. Puedes reírte, incluso puedes disfrutar, y no por eso significa que vas a dejar de sentir nostalgia por esa muerte o esa persona importante para ti. Claro que puedes tener un buen día, pero al mismo tiempo al escuchar una canción te puede venir la tristeza y recordar a esa persona que murió. Hay momentos también en que puedes avanzar, pero también en otros momentos, y especialmente en fechas significativas, fechas difíciles o fechas conmemorativas, te puedes sentir muy vulnerable, y todo eso no implica que estés retrocediendo con todo esto. Nada de eso implica que hayas retrocedido. De hecho, esto es porque el duelo no es una línea recta, para nada. De hecho, es un proceso muy dinámico si te das cuenta. Que una parte de nosotros puede sentir tristeza, puede extrañar, puede sentir mucho dolor, y aún así reconocer que algo dentro de nosotros está cambiando. Si lo piensas bien, quizá el dolor no va a desaparecer por completo. El fin del duelo tampoco se trata de eso, pero deja de estar siempre abierto. Se convierte en una parte de nuestra historia. Una parte que claramente es sensible, una parte que a veces es dolorosa, pero también llena de significado. Comenzamos a mirar de que de alguna u otra forma las personas dejan una huella dentro de nosotros. Y yo creo que esa es una de las cosas más bonitas si lo pensamos, porque con más fuerza aún podemos decir de que las personas nunca mueren o nunca las olvidamos, porque van quedando en nuestra forma de hablar, en la manera en que cuidamos, en la manera en que pensamos hoy nuestra vida o pensamos nuestras relaciones. ¿Te has dado cuenta? Quizás hay alguna expresión incluso que mantienes de esa persona que tanto amas. Bueno, algún gesto que tenía esa persona y que hoy integras como parte de ti. Quizás hoy eres capaz de contener a alguien porque esa persona te contuvo a ti en algún momento. Y quizás algunas fortalezas tuyas en realidad no son solamente tuyas, sino que nacieron de ese vínculo. Eso es parte del legado. Y el legado no tiene que ser algo extraordinario, ni tiene que ser una gran obra, probablemente. A veces el legado está en pequeños gestos. Piénsalo un momento, tal vez en cómo preparas el café, en la canción que pones cuando viajas, tal vez en la manera en que celebras una fecha, o en tu forma de recibir a las personas, incluso en todo esto que decides tú hacer distinto. Ahora, aquí también hay que prestar mucha atención, porque el legado no quiere decir que todo haya sido perfecto en la relación. Indudablemente hubo cosas que dolieron, que no fueron escuchadas o que te hicieron daño en esa relación. Podemos agradecer algunas cosas por un lado y podemos lamentar otras. Eso no lo podemos evitar. Por eso mismo, sobre el legado hay cosas que nosotros podemos conservar, podemos agradecer, podemos reconocer, pero hay otras que quizás queremos cambiar y no queremos que se sigan perpetuando. Una cosa no quita la otra, si te das cuenta. Entonces nos podemos dar cuenta de que el legado no es solamente lo que la persona nos dejó, sino que también es aquello que nosotros hacemos con lo que nuestro ser querido nos entregó.
Sí, con el tiempo las cosas van cambiando. La verdad es que uno nunca deja de extrañar, es verdad. Pero sí uno empieza a aprender a relacionarse de una forma distinta con esa ausencia. Muchas veces uno puede notar de que siempre hay cosas de que nos van a recordar a él o a ella. Cuando miramos una fotografía o cuando escuchamos una canción, cuando salimos de paseo y de repente vamos por lugares que nos recuerdan y que compartíamos juntos. Cada una de esas cosas abre nuevamente un dolor y que nos recuerdan otra vez de que esa persona ya no está hoy. Pero poco a poco es cuando estos recuerdos también nos entregan otra cosa más que solamente dolor o sentir esa ausencia. Porque además de esa ausencia, ese recuerdo nos hace conectar con que ese vínculo sí existió. Esa fotografía que tenemos en la casa, empezamos a notar de que ya no habla únicamente sobre la muerte, sobre la ausencia, sino que empezamos a notar que a través de ella vemos momentos compartidos. Llegará un momento donde la canción no solamente dolerá, dejará de doler probablemente como antes, pero sí nos conectará con una historia, un momento que estuvimos juntos o algún recuerdo en particular. Probablemente el vacío que hoy sientes sigue siendo vacío, pero al mismo tiempo nos hace pensar de que hubo alguien que ocupó ese lugar y también podemos recordar con mucho amor, no solamente con vacío. Y quizá eso sea parte de la integración, si te das cuenta, notar de que hay personas que han ocupado un lugar importantísimo dentro de nosotros. Comienza a estar presente de lo que significó, de lo que nos enseñó, de lo que despertó en nosotros. Y todo eso continúa viviendo en nuestra manera de estar en el mundo. Agradezco profundamente que hayas llegado hasta el final de este video y a lo mejor siempre intentaste superar algo que en realidad nunca había que superar. Hemos creído por mucho tiempo que recordar o que nos active emocionalmente ciertas fechas significativas, por ejemplo, significa que no hemos avanzado en nuestro duelo o por el contrario, como si estuviéramos retrocediendo en él. Pero el duelo y el amor se va transformando cuando le vamos dando un espacio a todo eso que sentimos. Cuando ya no necesitamos escapar constantemente del dolor, pero tampoco necesitamos vivir constantemente aferrado a él. No tienes que demostrar que esa persona dejó de importarte ni a ti ni a nadie en realidad para poder seguir viviendo tranquilamente, pero tampoco este dolor necesita necesariamente quedarse inmóvil para demostrar cuánto lo amaste. Y aunque en ciertas ocasiones seguir viviendo se sienta como abandonar o traicionar a tu ser querido, la verdad, el amor no se vuelve menos verdadero porque encuentra nuevas formas de expresarse. A lo mejor deberíamos cambiar la pregunta que nos hacemos el día de hoy. Quizás no es tanto el ¿cuándo voy a superar esta pérdida?, sino ¿cómo puedo ir dándole espacio a este amor en la vida que todavía tengo por delante? ¿Qué crees tú? ¿Te has sentido obligado de alguna manera a superar rápidamente su muerte? Si este tipo de contenido te gustó y te ha gustado mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas porque voy a seguir subiendo contenido frecuentemente. Espero que todo este contenido pueda ser de utilidad para ti y para otras personas que les interese hablar sobre el duelo, sobre la muerte, sobre el cáncer, sobre enfermedad, etc. Todo esto a mí me ayudaría a crecer y estaría agradecido enormemente. Nos vemos en el siguiente video.